Hola familias, hoy os traigo una pregunta de una compañera de profesión que me comenta que tiene un peque de 2 años y medio, que está tardando en hablar, que habla muy poquito, como unas 5 palabras más o menos, y que es bilingüe, español-inglés, que la mamá habla inglés y el papá habla español-inglés. Y aquí está la cosa, ¿tiene que ser consistente el papá en una de las lenguas? Porque las recomendaciones generales que se dan es un papá, una lengua. Mamá inglés, papá tiene que escoger o español o inglés. Y así siempre, ¿no? Con el bilingüismo o el multilingüismo, que cada figura de referencia o cada persona hable un idioma siempre con el niño. ¿Es esto verdad? ¿Es esto necesario? Y aquí tienes el título del vídeo de hoy, que es consistencia o flexibilidad. Y voy a hablar un poquito sobre todo esto, porque la respuesta a la pregunta de esta compañera no es nada sencilla ni directa. Tiene varios matices y tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Entonces, por un lado, sí que es verdad que la consistencia en general es importante. Además, es cómoda, ¿no? Que cada uno hable un idioma con el niño, pues está bien, ¿sí? Pero es que además hay circunstancias, situaciones que es casi como que necesario. Y te pongo el ejemplo. Tengo yo muchísimas mamás que son hispanohablantes que viven en un país extranjero. A lo mejor viven en Alemania, en el Reino Unido, en Polonia, en Estados Unidos, en montones de lugares tengo familias que llegan a mí pidiéndome ayuda con los hijos que están tardando en hablar y que además son bilingües o multilingües. Entonces, para estas familias, para estas mamás, realmente la consistencia es súper importante, es clave, porque si ellas, que son la única lengua de referencia en español del niño, no son consistentes y se pasan al otro idioma, al alemán, al inglés, que es el idioma mayoritario, el idioma que habla la pareja, el idioma que habla toda la familia del lugar, todas las personas del lugar, la escuela, la única persona de referencia, si no es consistente, pues la verdad lo que va a poder pasar aquí es que el peque tarde mucho más en adquirir esta lengua, el español. Hay peques, es que después va a depender mucho de cada niño. Pero bueno, en términos generales puede que le cueste o puede que sea al final un bilingüe receptivo, es decir, que entienda la lengua, pero que no la hable. Porque, bueno, por muchos motivos. Primero, porque tiene un input muchísimo mayor en la otra lengua, y porque a lo mejor tiene una conexión con las otras lenguas porque está en diferentes contextos, aunque la lengua de mamá muchas veces tiene esa conexión tan importante, ¿no? La cuestión, si es la única persona de referencia la que habla ese idioma único, que el niño solo escucha ese idioma por parte de esta familiar, en este caso mamá normalmente, o papá. Tengo ejemplos aquí en Barcelona. Tenemos muchos amigos que vienen de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, papá danés casado con catalana, y entonces el danés la única referencia del danés es del papá. O inglés. Bueno, mi pareja es inglés y él aquí pues es la única referencia regular, ¿vale? Que tenemos amigos que hablan en inglés, pero bueno, la referencia regular del día a día para nuestro hijo en inglés es papá. Entonces, papá ha sido súper consistente. Y conocemos a muchos de estos papás o mamás que no han sido consistentes y que efectivamente los peques no hablan inglés, no hablan italiano, no hablan danés, no hablan esa lengua minoritaria, estoy hablando aquí en Barcelona. Y eso ocurre. Entonces, tendríamos que decir, entonces la respuesta es sí, ¿no? Consistencia. Sí, en muchos casos sí. Pero vamos al caso que nos ocupa. Este caso no es así. No es un peque que solo tiene como referencia ese idioma en una persona. No. Es un peque concretamente que la mamá habla inglés, el papá habla inglés y español, es el que mezcla y el que le han dicho que lo mejor es que se quede con una lengua. La abuela habla español, la niñera habla español y en la escuela infantil hablan en inglés. O sea que tenemos inglés, la mamá y la escuela, y español, abuela, niñera y papá, que no es consistente, pero también. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el peque está expuesto o sea, a las dos lenguas de una manera bastante equilibrada. Entonces, ¿qué pasa? Es que hay personas
que este tema de la consistencia en un idioma no saben hacerlo. Les sale tan natural hablar en los dos idiomas que no pueden. Hombre, podrían si se lo plantearan 100%, pero es que hay personas que no quieren. Es su esencia hablar en diferentes idiomas. Y cuando eres bilingüe, multilingüe, entiendes esto. Porque muchas veces queremos usar expresiones de la otra lengua que nos va mejor que en nuestra lengua. Y esto ocurre muchísimo. Personas que han vivido en otro país durante mucho tiempo y han integrado tanto el otro idioma que les es muy difícil hacer esta distinción. Y eso también depende de cada persona. Por ejemplo, yo soy bilingüe de nacimiento, en catalán, castellano, y soy trilingüe adquirida con el inglés, que es una lengua que uso diariamente, ¿no? En mi caso, soy una persona bastante, sí, que puedo diferenciar mucho las lenguas, siempre lo he sido. Si hablo con una persona en catalán, pues normalmente siempre hablo en catalán con esta persona, en castellano con esta y en inglés, ¿no? Entonces, soy una persona que divido las lenguas bien, pero yo sé que hay personas que no hacen esto. Es que ni lo saben, es que ni se dan cuenta que mezclan. Eso pasa mucho aquí, en nuestra sociedad, en Cataluña. Las personas bilingües, muchas no paran de mezclar. Ahora hablo en una lengua, ahora en la otra. Hay muchas personas así. Otras que no. Otras que sí que hablan en cada lengua y saben perfectamente cuándo están hablando en una u otra. Incluso pasa con escuchar noticias. Hay personas, y yo lo sé porque he hablado con ellas y hemos hablado de estos temas, porque yo soy una friki de la lingüística. Por cierto, si no me conoces, soy logopeda infantil y licenciada en lingüística. Entonces, soy friki de la lengua, de las lenguas, del desarrollo del lenguaje y de todo relacionado con el lenguaje. Y sé que hay personas que ni se dan cuenta en qué han escuchado esas noticias, esa película. ¿En qué vistes la película? ¿En catalán o en castellano? Ah, no me acuerdo. Yo sí me acuerdo, siempre me acuerdo, pero ya te digo que hay personas que no. Entonces, si en este caso estamos hablando de que ser consistente no es vital porque no es la única persona de referencia, ¿para qué modificar esto? Si al papá le sale de corazón hablar en inglés, hablar en español, no le veo yo ningún problema realmente. Porque además, lo importante al final, por supuesto que, vuelvo a repetir, si solo se escucha la lengua de una persona y esta persona no es consistente, entonces aquí sí que tenemos un problema, porque esa lengua que solo la escucha de esa persona, si esa persona, el 50% está hablando otra, pues ¿qué nos queda de esa lengua? Nada. Pero si estamos hablando de dos lenguas que las dos están apareciendo en el día a día, y hay una persona o varias que no son consistentes y que hablan una u otra, pues la verdad no importa tanto. No importa tanto. Lo importante es que al padre le salga de corazón y natural, que se sienta bien y ya está. Le he hablado así con al peque desde siempre. Lo importante también es saber qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos con un peque o nuestro hijo que está tardando en hablar. Eso es lo importante. ¿Qué estrategias de comunicación son favorecedoras de que el peque hable? Da igual el idioma en que lo hagamos, especialmente si estamos en esta circunstancia de que los idiomas están los dos, ¿vale? Entonces da igual un poco el idioma que hagamos. Incluso, no sé si sabéis que existen estas, por ejemplo, esta estrategia para familias bilingües o multilingües de usar un momento, o sea, se llama time and place, tiempo y lugar, usar una lengua para una situación y otra lengua para otra. O sea, por ejemplo, usar siempre el inglés en el momento que hacemos el bañito y usar también el inglés cuando contamos cuentos, pero en cambio en otros momentos hablo en español. Poder dividir así también estaría bien, pero si a esa persona o a ti te cuesta hacer esta división y te sale más espontáneo hacerlo como quieras, pues bueno, lo importante es que sepas que la manera como nos comunicamos con nuestros hijos es importante y que si tu hijo está tardando en hablar o ves algo de lenguaje, vas a poderle ayudar conociendo esas estrategias que impulsan el lenguaje, ¿vale? Y no tienen que ver con la lengua, tienen que ver con la manera como le hablamos al peque, cómo le escuchamos, cómo le damos oportunidades de expresarse, cómo vamos modelando el lenguaje, cómo hablamos nosotros y sobre todo, algo súper importante que la gente se olvida o ni sabe o ni piensa que puede ser tan importante,
que es la emoción. La emoción que ponemos a esto, la conexión que hemos creado con nuestros hijos o con, si eres una educadora, con tus alumnos, con ese peque que tienes delante. Esa conexión, ese disfrute, esa emoción es lo que va a impulsar que el peque se exprese y aumente su vocabulario, su lenguaje, etc. Tengo otras familias que me vienen a la cabeza de estas que no están consistentes. Tengo una familia que viven en España, pero vivieron mucho tiempo en Irlanda. El peque va a una escuela infantil en inglés y los papás en casa también mezclan inglés y español. Y bueno, ¿vale? Somos realistas de que el peque, por estas circunstancias, de que estuvo en Irlanda, de que va a la escuela en inglés y de que en casa hay español e inglés, somos realistas de que el español va a tardar más y está tardando más. Realmente el nivel de inglés de este peque es más elevado que el español. Somos realistas con ello y hemos puesto les he dado estrategias de cómo impulsar el lenguaje, hemos trabajado juntos, pero hemos sacado esa importancia de la lengua, de las lenguas, de esa mezcla. ¿Por qué? Porque otra vez, el peque está expuesto a las dos. El español vive en España, el inglés, escuela, y en casa una mezcla, pero los abuelos en español, el peque está expuesto a las dos lenguas. En cambio, por ejemplo, esta familia, pues a las logopedas que han acudido, todas en España, todas les dicen que tienen que dejar de hablar inglés en casa. Y bueno, sí, si les pareciera bien, sí, vale, venga, va, hablaremos español en casa. Pero si a ellos no les sale, han vivido en Irlanda tantos años que les sale natural hablar en inglés también. Y que el peque está desarrollando el lenguaje en inglés súper bien. ¿El español está un poco más por debajo? Bueno, estamos hablando de un niño todavía bastante pequeño, que tiene 4 años. Estamos en pleno proceso de adquisición. Las cosas van a ir cambiando en su vida. Incluso quizás se van a vivir a Irlanda otra vez. Es decir, importancia. Entender los factores que hay. No la cosa de esto de cada padre una lengua. Como se ha dicho así, es como una regla, se ve que la enseñan en la universidad, bueno, lo que sea, ¿no? Se suele decir, pero es muy reduccionista esto. Es como, vale, esa regla, ¡pum!, siempre. No, esa regla tiene sentido y en algunos casos, lo que os decía, una persona única referente en esa lengua, pues va a tener muchísimo sentido, a no ser que queramos que el peque solo sea bilingüe receptivo, que comprenda pero que no hable, pero en muchas otras ocasiones tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá y tenemos que recordar otra vez que la conexión y la emoción es lo importante. Y si este papá y esta mamá, la conexión y la emoción y el amor lo ponen en una lengua, en la otra o mezclan, adelante. Justo ayer tuve otra sesión con otra familia bilingüe, también castellano-catalán. La mamá no es catalana, pero ha aprendido a hablar catalán y lo habla perfectamente. Es extremeña. Y habló con sus hijos, tiene 2 hijos pequeñitos, desde siempre en catalán, pero ahora siente que no, que quiere hablarles en castellano, porque es su lengua de corazón. Y que además, lo estuvimos hablando ayer, ahora porque son pequeños, pero cuando sean más mayores, las conversaciones que tendrán con sus hijos, bueno, pues irán aumentando y complejizándose. Y ella lo sabe, dice, uy, no, en ese momento yo voy a tener que estar hablando castellano con mis hijos, porque si no, no soy yo. No soy yo, no soy la misma cuando hablo catalán que cuando hablo castellano, me dice. Por supuesto, no somos los mismos cuando hablamos las diferentes lenguas. Así que, ¿cuál es la recomendación para esta mamá? Que vaya a lo que su corazón dice, porque otra vez sus hijos viven aquí en Barcelona, por lo tanto tienen las 2 lenguas pues igual de un sitio o de otro. Así que la mamá va a hacer el cambio progresivo al castellano. Bueno, ¿qué más cositas quería comentar? Ya está, más o menos. O sea, sobre todo, decir que la estrategia lingüística para cada familia va a ser diferente.
va a depender de tantos factores. Va a depender de dónde viven, de cuál es la conexión, de dónde vivieron, de cuál es lo que el peque ves que está... O sea, cada peque tiene diferentes relaciones con sus lenguas y los papás también. Así que no podemos quedarnos con una norma que nos han dicho que esta es la norma, porque además es una norma. Hay más, ¿eh? O sea, esto de un padre, una lengua, es una estrategia. Se llama OPOL, One Parent, One Language, un padre, una lengua, pero existe también la estrategia Minority Language at Home, que es la lengua minoritaria en casa, que eso va bien para cuando, por ejemplo, vivimos en un país que hay otra lengua, pues en casa tratamos de hablar la lengua minoritaria, los dos, incluso si uno de los miembros de la pareja no es nativo en esa lengua, pero va a ser beneficioso para que haya más input de esa lengua. Luego hay la estrategia time and place. Hay un montón de estrategias, no solo es esa. ¿Cuál es la que te va a ir bien a ti como familia? Adaptada a ti, adaptada a tus circunstancias, adaptada a lo que sientes. Así que no hay normas ni reglas fijas. Así que el título, consistencia o flexibilidad, flexibilidad en el sentido de tener en cuenta todos los factores y no quedarnos así. ¿Vale? ¿Qué más? Entonces, resumiendo otra vez, lo realmente importante es tener las estrategias de comunicación que funcionan y que impulsan el lenguaje de los niños. El lenguaje, no la lengua, el lenguaje. ¿Qué significa eso? Pues que cada uno lo va a hacer en una lengua, pero que si lo hacemos bien, vamos a estar impulsando el lenguaje, el desarrollo del lenguaje. Y que luego, pues bueno, dependiendo de las lenguas que hay, el peque va a ir adquiriendo las diferentes lenguas. Y punto. ¿Te acuerdas de cuál es el punto más importante al final? Que parece que no sea importante, pero lo es. La conexión, la emoción. Entonces, para seguir aprendiendo sobre todo esto, te voy a dejar en la descripción del vídeo un artículo que escribí para The Linguist, una revista de lingüistas del Reino Unido, donde me pidieron que escribiera precisamente el artículo de retraso de lenguaje, cómo dejar de hablar tu lengua no es la solución. Este artículo original está en inglés, pero te voy a dejar en la traducción aproximada, no es exactamente una traducción literal, sino una adaptación de aquel artículo al español para mi blog, ¿vale? Te voy a dejar este artículo y dentro de este artículo en español podrás encontrar también el original en inglés. Luego también te voy a dejar en la descripción mi curso de peques bilingües tardando en hablar, lo que es importante tener en cuenta. Y en este curso ha colaborado mi compañera lingüista Rebeca Inberg, que es expertísima en peques bilingües pasivos o activación de lenguas pasivas. Esos peques que son bilingües, multilingües, pero parece que están hablando solo una lengua y la otra no. Ella tiene un programa y tiene muchísimos recursos para poder impulsar esta lengua. Rebeca sí que es especialista en esas mamás iniciales que os dije. Ella es de Costa Rica viviendo en Alemania y esa es su situación. Ella es la única referente en español en Alemania. Así que realmente para ella la consistencia sí que es importante. Y por último, cuéntame cuál es tu situación, cuántas lenguas habláis, a cuántas lenguas estáis expuestos y tus peques, si eres de esas personas que sí que sois súper consistente en una lengua cuando hablas con una persona u otra, o estas personas que mezcláis y que no te das cuenta cuando estás hablando una lengua o la otra, o que simplemente es así tu naturaleza, hablar varias lenguas un poco mezcladas. Cuéntame esto, comparte este vídeo con otras familias que le pueden interesar muchísimo este contenido y suscríbete a mi canal y puedes encontrar más vídeos sobre bilingüismo, retraso del lenguaje, adquisición del lenguaje en diferentes lenguas aquí en el canal y también en mi blog de Creciendo con las Palabras. Te veo en el próximo vídeo.